Hola, buenas noches. Bienvenidos al canal Televid en su programa Tendencias. Hoy tenemos un programazo, un tema, y es cómo conservar a Antioquia en el verde. No, eso lo digo yo, pues, que no soy experto en ficha técnica de los que saben minería, flora, fauna, etcétera, etcétera. Por eso hemos invitado hoy a la directora de Cora Antioquia, la doctora Ana Ligia Mora. Buenas noches, doctora Ana Ligia. Buenas noches, Juan Fernando. Como siempre, un gustazo estar contigo en este programa que es tan especial, que me siento en la casa. Y sí, es un tema hoy muy importante, hablar de nuestros recursos naturales, también de ciertas situaciones que estamos viviendo en el departamento de Antioquia que nos retan mucho como instituciones, pero también como ciudadanos, a seguir generando referentes y a tratar de aportar desde la institucionalidad a cuidar este departamento, este territorio que yo estoy segura que todos amamos tanto, pero que necesita soluciones inmediatas. Tremendo editorial nos sacó hoy la doctora ahí de arranque. Venga, le voy a hacer una pregunta, arranquemos con eso de una vez. ¿Qué está pensando Cora Antioquia del Nordeste y el Bajo Cauca, lo que se está enfrentando allá la institucionalidad? Sí, ese es el tema, digamos, que nos tiene muy pensativos y reflexionando y estudiando mucho. Hoy está sobre la mesa la propuesta de creación de un distrito minero y agrario para esta subregión, que sabemos tiene vocación minera, pero que también vienen unos procesos productivos complementarios. Nosotros desde Cora Antioquia pues estamos preparando un documento que le vamos a entregar oficialmente al gobernador de Antioquia y a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pues porque no queremos que esto se quede como en comentarios sueltos, sino realmente en una posición formal de la corporación. Hoy tenemos una presencia de la ilegalidad allí muy fuerte, pero también tenemos una presencia de la informalidad. Quienes quieren hacer parte de unos procesos productivos responsables, bien desarrollados, pero que no han podido acceder al instrumento, en este caso de la licencia ambiental, por la complejidad que tiene. Vamos a presentar una propuesta para buscar unos mecanismos más flexibles y digamos que por fases para ir evolucionando hasta que se tenga una licencia ambiental, un instrumento adecuado que permita que los mineros del Bajo Cauca y del Nordeste puedan desarrollar efectivamente la labor, pero sin generar daños y que puedan generar las compensaciones necesarias en ese territorio. Pensamos que la figura del distrito es una figura muy importante, pero que no es una figura inmediata. ¿Por qué no le explicamos, doctora, discúlpeme que la interrumpo, el tema del distrito minero? Porque eso lo dijo el alcalde, lo han dicho ustedes, lo ha dicho el gobierno. ¿Qué es eso de distrito minero? Pero esa es muy buena pregunta. Esa es una pregunta que yo también me he hecho todos estos días precisamente por eso. Porque, bueno, el presidente Petro dice en Montería que la solución es el distrito minero y eso lo hace, digamos, soportándose en la visión que han tenido unos alcaldes, especialmente el liderazgo que ha tenido el alcalde de Zaragoza al decir, venga, organicémonos, este territorio es minero, venga, organicémoslo. Pero realmente, en la información que yo tengo, que he podido estudiar, es un programa grande de formalización minera, como hoy está concebido. Esperamos esto se vaya nutriendo en esas mesas de trabajo interdisciplinarias e interinstitucionales para poderle dar más elementos. Pero como sabemos que esa figura del distrito todavía no está suficientemente clara, concreta, documentada, nosotros necesitamos mostrar soluciones inmediatas, porque es que la comunidad, la población del Bajo Cauca no puede esperar ni 6 meses, ni un año, ni esperar la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, dado que vemos que van a incluir allí el distrito, sino que necesitan saber mañana cómo van a llevar el mercado a sus casas, cómo van a desarrollar sus proyectos productivos. Y es ahí, en esa ruta, donde nosotros le vamos a proponer al gobernador, donde podemos identificar con la autoridad minera cuáles son esas zonas donde se pueda desarrollar una actividad y cuáles son las medidas de manejo que ellos deben de implementar, pero de manera inmediata para que puedan empezar a trabajar, darles unos tiempos prudentes para que tengan sus permisos ambientales, sus permisos mineros, pero realmente es un llamado a que no podemos esperar el distrito, porque si bien es una figura que queda sobre la mesa, todavía no tenemos el desarrollo de la misma. Es un distrito como un esquema asociativo,
creemos que no. Es más un programa de formalización minera a gran escala que permita organizar el territorio. Y hay un tema ahí clave, y es que los municipios del Bajo Cauca y del Nordeste en su mayoría no tienen los planes de ordenamiento territorial actualizados, es decir, todavía no tienen una hoja de ruta clara, y ese sería el primer insumo para poder organizar ese distrito. Entonces, desde Corantioquia, Juan Fernando, queremos es aportar con practicidad, ser muy ejecutivos, decirle realmente al gobernador, a la ministra, al presidente, que nosotros desde la autoridad ambiental podemos aportar para que esa subregión vaya retornando a la tranquilidad, para que la ilegalidad y la informalidad puedan pasar a la legalidad, que es lo que todos soñamos, y por supuesto, quienes no quieran estar de ese lado, pues la fuerza pública y toda la institucionalidad tendrá que seguir allí haciendo presencia, porque yo creo que en eso sí no podemos fallar. Déjeme hacerle una pregunta, ¿por qué es tan difícil la zona? Esa zona, esas dos zonas del departamento de Antioquia, Bajo Cauca, Nordeste, que hoy por hoy se ven envueltos en un grave problema ya de orden público, de economía, de subsistencia, flora, fauna, de todo eso. ¿Por qué es tan difícil la zona? Usted que es una persona, usted es la directora de la orquesta de 80 municipios de Antioquia, en cuanto a eso se refiere, ¿por qué es tan difícil? Y ese es el tema que me ha acompañado. Yo llego a Corantioquia en el 2019 y llego y encuentro dos problemáticas que han estado históricamente en el territorio, y es la extracción ilícita de los minerales, no la minería, porque hay que diferenciar. La minería es un proyecto productivo que debe cumplir con los requisitos mineros, con los requisitos ambientales, como cualquier otro. El problema es la extracción ilícita, donde no hay permisos, donde no hay regalías, donde no hay seguridad social para los trabajadores, donde no hay compensaciones ambientales. Ese es un problema que, digamos, ha sido histórico. Y el otro problema que tenemos en esas dos subregiones precisamente es que es donde tenemos los núcleos más grandes de deforestación del departamento, incluso a veces del país. Nosotros somos el quinto departamento que más tiene deforestación, y en ese bloque de 125 municipios tenemos unos núcleos en el Nordeste y en el Bajo Cauca. ¿Por qué? Pues porque allí tenemos presencia de grupos al margen de la ley, porque muchas de estas actividades ilícitas, como la extracción de minerales, son los que sustentan y financian estos grupos organizados que sabemos todo el daño que siempre le han hecho a esta subregión, y entonces nosotros como autoridad ambiental poder llegar allá, hacer control y seguimiento y decirle: a usted no puede hacer este tipo de actividad. Nosotros con el lapicero y el cuaderno solamente es muy complejo frente a unos actores armados que han estado allí en el territorio. Tenemos presencia de cultivos ilícitos también. Tenemos, por supuesto, el tráfico de madera, que es un renglón importante allí, y sobre todo la extracción de esos minerales, que la informalidad va quedando sumida y se va dejando, digamos, a veces acorralar, o dejando no tienen a veces opción, y la van acorralando todas estas expresiones de la ilegalidad tan fuertes. Por eso es que ahí es donde nosotros creo que no podemos ceder, digo nosotros como instituciones, es la presencia en ese territorio, es que el Estado se sienta allí con una presencia fuerte de la fuerza pública. Hace unas semanas representantes del Ejército y de la Policía decían que no habían podido generar operativos, y cuando no generan operativos, sí, pues se disparan todos los problemas sociales, ambientales y por supuesto económicos. Entonces, para concluir, es que allí tenemos la presencia de muchos grupos al margen de la ley que se financian en los cultivos ilícitos, y se financian, por supuesto, en la extracción ilícita de los minerales. Y están allí los mineros ancestrales, informales, que sí son de la región, que por generaciones se han dedicado a esta actividad, pero quedan de alguna manera invisibles frente a todo este bloque grande, frente a los procesos ilegales. Entonces, por eso nosotros insistimos desde Corantioquia que la herramienta más clara que podemos tener es facilitar la legalidad. Ahí quedará muy claro quién quiere y quién no quiere estar en este proceso con nosotros, y quien no quiera estar, pues tendrá que someterse a otro tipo de ejercicios de la autoridad, pero que no quede excusa y que no digan que es muy difícil una licencia ambiental. Eso es lo que nosotros buscamos. A hoy dicen muchos de los voceros del paro minero que es muy difícil suscribir o tener un permiso ambiental. Queremos romper ese paradigma y decir sí será posible, sí será un procedimiento expedito, y esa es la propuesta que le vamos a entregar al gobernador, pero para que también nos ayude a tramitarla incluso con la bancada antioqueña de congresistas y con el mismo presidente de la República. Dos preguntas en una.
Le escuché que Antioquia, el departamento de Antioquia en Colombia, es el quinto con mayor deforestación. Y queremos saber, los televidentes y yo, y hasta los camarógrafos que nos acompañan hoy, cuáles son los 4 hacia adelante. Y lo otro, cuáles son los líquidos que están vertiendo sobre las quebradas y los ríos de esa zona cuando se extrae oro. El oro. Si nosotros somos el quinto departamento con más deforestación en el país, digamos que en esos 4 primeros lugares está toda la zona amazónica, pero si nosotros vamos a hacer un relacionamiento, estaríamos nosotros peor, pues porque toda la Amazonía tiene una cobertura boscosa muchísimo mayor a la que nosotros tenemos. Y entonces, si fuésemos a hacer esa comparación, estaríamos nosotros muy mal rankeados allí. Entonces, está toda la zona amazónica y nosotros, sobre todo, en las zonas donde tenemos este tipo de flagelos, la extracción ilícita de minerales, por ejemplo, que es el núcleo de Segovia, Remedios, esos 2 municipios con un núcleo muy importante, El Bagre, Zaragoza y Nechí, efectivamente. Entonces, digamos que eso está directamente relacionado con las actividades ilegales. Ese es un punto. El otro es que la extracción ilícita de minerales trae diversas afectaciones. Por supuesto, la deforestación, pues para poder generar la extracción, pues necesitan arrasar con toda la cobertura vegetal. Además de ello, la minería formal, bien organizada, no utiliza el mercurio, y la extracción ilícita de minerales, incluso a veces la minería informal también hace uso de ello. Claro que han venido avanzando, pero la ilegalidad sí lo utiliza, y ahí es donde tenemos dificultades, contaminación de las fuentes hídricas. Hoy nosotros venimos haciendo unos monitoreos en las fuentes que abastecen los acueductos de estos municipios, pues por lo menos para asegurar que allí no tengamos afectación por el uso de estas sustancias, que generan un efecto de bioacumulación, que se van quedando en el organismo y que van trascendiendo problemas incluso pues para la persona que tiene esa dificultad, pero también para sus hijos, y eso va generando una afectación genética, porque se va acumulando y acumulando en el organismo. La utilización de estas sustancias, que están obviamente catalogadas como perjudiciales pues para nosotros como seres humanos, pero también para los recursos naturales, es una actividad propia de la extracción ilícita de los minerales. Por supuesto, la gran sedimentación de las fuentes hídricas, pues porque no hay ninguna técnica. Por supuesto, la degradación de los suelos, porque tampoco hay recuperación, no hay medidas de compensación. Nosotros a un minero formal le podemos decir, si usted tumba un árbol tiene que sembrar 7, pero a la ilegal, al que no tiene un instrumento, nosotros ¿qué le vamos a decir si ni siquiera lo podemos identificar en el territorio? Entonces, siempre el llamado será a facilitar la legalidad desde las instituciones, no ser tampoco, digamos, complejos en ese sentido y tener procedimientos muy expeditos que faciliten esa ruta, pero también desde el usuario, desde el que está allá en el territorio, entender que lo mejor que pueden hacer es acceder a legalizarse, pues porque no le van a estar quemando la maquinaria, como hemos visto, porque están perdiendo todas las inversiones. Eso para uno grande pues no significará mucho, al otro día tiene la maquinaria allá, pero para uno pequeño, uno mediano, sí significa una pérdida muy grande. Entonces, siempre que generemos confianza como instituciones y que nuestros productores, los que están allí, y los habitantes de cualquier subregión, no solo el Bajo Cauca, cualquier rincón del departamento de Antioquia, busquen a las autoridades ambientales, porque estamos haciendo un daño irreversible también a nuestro planeta. Vamos a una pausa corta y regresaremos con este sensible tema con la doctora Ana Ligia Mora, directora de Cor Antioquia. Regresamos. Bueno, doctora Ana Ligia Mora. Venga, yo le hago una pregunta. Aquí en las redes nos están preguntando lo siguiente. De 1 a 10, ¿cuál es la probabilidad de recuperar el Bajo Cauca y el Nordeste, no en este problema, sino lo histórico que lleva allá? Bueno, tiene que ser un 10, tenemos que acertar, porque esto que hoy sucede, este paro minero, lo que se detona allí, tantas personas que nos llaman, amigos cercanos, a decir estamos cerrando el negocio, no tenemos alimentos, eso no puede seguir así. Yo creo que desde las dificultades más grandes también tiene que surgir toda la capacidad de ser creativos, de ser innovadores, de ser muy sinceros, muy francos, muy estudiosos frente a la problemática.
Hoy tenemos un gobierno nacional que está llegando, un plan nacional de desarrollo que está en estudio, que está en discusión, debería ser la herramienta. Hoy lo hablábamos y es que nosotros no quisiéramos tener que esperar a que se tramite un proyecto de ley o a que, bueno, el distrito, que afortunadamente pues vemos que en lo que se va a concebir como tal va a llegar y va a ser aprobado por medio del Plan Nacional de Desarrollo, pero eso se demora. Ya tenemos unos ejercicios, por ejemplo, como la cuenca del Sinifaná. En algún momento, esto viene incluso desde el gobierno del presidente Álvaro Uribe, él fue el que empezó a hablar de los distritos mineros y allí empezaron a organizarse el distrito de minero, por ejemplo, del carbón, pero no tuvo la secuencia y no tuvo, digamos, toda la voluntad luego de los gobiernos para que eso fuera una realidad. Entonces, hay que aprender de ello, saber que no es una solución inmediata, pero que desde que la institucionalidad no ceda, esté presente con su oferta, los ministerios, la gobernación, las diferentes autoridades, seguramente sí hay una ruta. La única manera de diluir toda esta ilegalidad es cuando hay presencia allá, cuando hay oportunidades, cuando hay oferta, pero eso no puede esperarse mucho tiempo. Yo veo voluntad desde el gobierno departamental, veo preocupación por el gobierno nacional aportar a una solución, veo que las autoridades regionales también estamos listos y yo creo que ya esto no da más espera porque la población cada vez tiene más dificultades, la degradación cada vez es mayor y cuando uno hace un sobrevuelo por el Bajo Cauca, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, ha sido en esa zona, uno no ve sino, como dice el gobernador, unas heridas, pero esas heridas no son de la legalidad, esas heridas son de la extracción ilícita y ahí es donde nosotros no podemos ceder, ese territorio necesita todo el acompañamiento desde todas las aristas y yo sí sueño y yo sí espero y digamos que estamos con esa empecinados en lo positivo de aportar claramente a esa solución desde un ejercicio de administración de los recursos naturales que es lo que nosotros hacemos muy pertinente. No tiene sentido que un proceso de formalización minera se pueda demorar 2 o 3 años, que eso es lo que sucede con la normatividad actual. Entonces, en esa pregunta tuya, pues uno tiene que soñar que la probabilidad es 10, pues para poder llegar por lo menos a un 7 o un 8, pero de verdad que tenemos que tener todos, toda la esperanza y toda la capacidad de trabajo, dejar los egos institucionales, simplemente pensar en que hay una población allá muy representativa de estos municipios que realmente necesitan soluciones, pero soluciones ya, no soluciones dentro de 6 meses o dentro de un año, sino inmediatas. ¿Cómo estamos allá de flora y fauna en este problema? Precisamente, es que todo confluye, precisamente en esa subregión que es tan bella además, que tiene una población tan animada por ese mismo clima, porque tienen esa influencia también costeña de alguna manera. Cuando hablamos de flora y de fauna, ahorita hablábamos de la deforestación, sabemos que allí tenemos unos focos de deforestación muy grandes, ¿cierto? Por todo lo que hemos hablado, por estas actividades ilícitas. Y si nos vamos a hablar de fauna, el corredor de comercio de fauna silvestre más representativo, más complejo que tenemos en nosotros en Antioquia, está precisamente en los límites entre Antioquia y Córdoba. Allí hemos hablado mucho de eso, la policía ha realizado varios operativos, nosotros hemos realizado muchas campañas de sensibilización, pero sigue generándose en esa troncal pues un proceso de comercialización abierta prácticamente, los que van hacia la costa. Yo no sé, muchos de los televidentes seguramente lo han visto, lo han vivido y ahí es el llamado importante a no caer allí. Uno a veces dice, pero qué tristeza, se mueren esos animales allí, yo mejor lo compro, la guacamaya, el oso, el perico, cualquier animal, un felino, que incluso hasta felinos comercializan. La solución, Juan Fernando, siempre será decir no y avisar a las autoridades, porque no podemos incentivar. Entonces, en esta subregión, donde tenemos unos ecosistemas todavía tan ricos, a pesar de la degradación que hay allí, todavía tenemos unas coberturas boscosas importantes, tenemos corredores biológicos importantes, todavía se da casi que el pedido a la carta. Entonces, yo quiero, por cualquier situación, un ocelote, y entonces, o un tigrillo, y encargo el tigrillo. Y entonces yo sé que voy para allá en vacaciones, entonces bájeme en el tigrillo. Todavía es una zona muy compleja para nosotros, esa troncal, digamos que es un punto de los álgidos frente al comercio ilegal de fauna silvestre. Muy difícil lo que estamos escuchando, pero son las realidades. Y uno frente a las realidades no hay que quejarse, hay que avanzar para resolver esos problemas. Le quiero consultar algo. Usted ha sido funcionaria pública
servidora pública en la Asamblea y otra vez funcionaria. Bueno, y más su historia laboral que tiene. Esto puede sonarle maluco a los televidentes. No, a los televidentes no, de pronto a usted, doctora. ¿Los buenos somos más? Sí, los buenos somos más, por supuesto que sí, yo no tengo duda. Y no tengo dudas porque, Juan Fernando, tú lo has dicho, yo he recorrido Antioquia, lo he recorrido como funcionaria, cuando estuve en la gobernación en la época del doctor Luis Alfredo Ramos, que nos motivó y siempre nos inspiró a llegar al territorio, siempre con una voz de aliento, con esa calidad de servicio. Luego siendo diputada, pues por supuesto, y ahora en la corporación, hemos recorrido Antioquia, los más profundos del departamento, porque yo creo que si algo tiene Ana Ligia Mora es que le encanta el territorio. Yo soy de pueblo y me encanta la región, y me voy a la vereda más lejana y uno ve personas sino buenas. Calidad de personas, siempre con ganas de participar, de servir, de aprender. Por supuesto que la maldad y las dificultades siempre están ahí, latentes, pero son más las personas que están buscando en cómo aportarle al territorio. Y lo vemos en los territorios más duros, el Bajo Cauca. Yo recuerdo mucho y con mucho cariño el Bajo Cauca cuando estuve en mi campaña como diputada. Las personas que salían a escucharme y no me conocían eran las mujeres. Y a participar y a decir, a plantear las necesidades y a plantear también sueños. Es decir, somos muchas las personas buenas en nuestro departamento que queremos aportar. Muchas veces es que esas personas no encuentran el cómo. Y ahí es donde nosotros como instituciones a veces fallamos también. Y es mostrar la ruta de cómo canalizar todo ese deseo de aportarle a Antioquia en cosas muy concretas, en pequeñas acciones, en generar padrinazgos, en generar acompañamiento a muchos procesos que se dan en el territorio. Hoy nosotros venimos impulsando un programa que se llama Mujeres, Tierra y Vida. Y es tener mujeres productoras, mujeres que están ubicadas en zonas de conflicto, pero que emprendan, que tengan sus propias ideas de negocio y que las puedan ir desarrollando. Y nos hacen falta recursos frente a las ideas y frente al potencial que tenemos. Entonces, los buenos somos más y por supuesto todos los días hay más retos y tenemos que trabajar con más empeño y más ahora. Yo creo que lo que hoy estamos viviendo en el país, de los cambios, sin juzgarlos, sin decir sean buenos o malos, simplemente hay cambios sustanciales que tenemos aquí en el territorio, pues eso nos tiene que invitar a ser más activos, a ser más propositivos, a pasar del discurso a los hechos. Yo creo que la oportunidad está dada. Sí. Antes de irnos, ¿es hoy la historia del gobernante con alma de mujer? O sea, ¿por qué? Porque es que llevamos mucho trámite con muchísimos hombres manejando cosas de decisiones políticas y gubernamentales y vemos que las cosas se complican. Hoy es la mujer gobernando, manejando. ¿Es más posible llevar a cabo soluciones? Ayer me invitaron precisamente a una conferencia sobre la mujer, la ingeniería y el desarrollo sostenible. Y yo creo que sí es distinto, porque todos los maravillosos hombres que acompañan la dirigencia en lo nacional, en lo departamental, con toda la capacidad del conocimiento, pero sí la capacidad de nosotras conectarnos con unas necesidades especiales y de ver las cosas diferentes. Tú me preguntaste sobre un problema, una situación de tráfico de fauna silvestre, y yo cito el ejemplo de la troncal, de esos límites que tenemos entre Antioquia y Córdoba. Yo fui a ese sitio, me metí allá, que ni siquiera es jurisdicción mía, y yo dije, no, hay que entender las realidades, hay que entender que esta población no siempre ha estado allí, que no tienen de pronto otra opción, que hay una nueva generación. Vemos allí unos niños que acompañan a los padres en este proceso de comercialización ilegal, y yo pensaba, y yo, bueno, hay que hacer algo, y hablamos con organismos de control para que me ayudaran a facilitar algunos procesos, pero va un hombre y dice, hay que llamar a la fuerza pública. Entonces yo creo que, y hay que hacerlo, yo no digo que no, por supuesto, comparto también eso, pero yo creo que esa sensibilidad y eso que nos acompaña a nosotras, yo creo que está haciendo falta y que pudiera ser una oportunidad muy grande en estos nuevos procesos de liderazgo que siguen para Antioquia y para Colombia, donde pongamos también esa alma de mujer, como tú dices, esa capacidad de conectarnos y de tener más sensibilidad frente a unos temas, a ver si esto puede mejorar. Bueno, láncese.
Hemos terminado. Gracias a nuestra invitada el día de hoy por habernos acompañado, doctora Ana Ligia. Mil gracias. Muchas gracias, Juan Fernando. Bueno, Catherine, que hoy no nos pudo acompañar, un saludo afectuosísimo también para ella, a todos los televidentes. Decirles que desde Corantioquia estamos trabajando todos los días, buscando aportar, solucionar, cuidando este departamento que lo llevamos en el alma, por supuesto. Sin duda. Nos vemos en un próximo Tendencias. Gracias por haber estado con nosotros.